En esta oportunidad vamos a hablar sobre el valor terminal en el caso de la valoración de inmuebles. En un video previo argumentamos que el enfoque tradicional para valorar propiedades comerciales es incompatible con los riesgos asociados con los diferentes componentes del flujo de caja libre. Fundamentalmente porque el procedimiento tradicional consiste en descontar el flujo de caja libre a la tasa implícita en el gross yield. Y realmente los flujos de caja, los diferentes componentes del flujo de caja tienen diferentes riesgos y por tanto lo más lógico es utilizar diferentes tasas de descuento. Propusimos entonces un procedimiento alternativo que precisamente descuenta cada categoría de flujo a su tasa de descuento correspondiente. En esta presentación vamos a hacer uso de la misma idea para estimar el valor terminal cuando se supone que este valor terminal viene dado por una perpetuidad creciente. ¿Cuáles son las alternativas para cuantificar el valor terminal en una valoración en el caso de un inmueble? Bueno, básicamente hay tres posibilidades. La primera es el valor de reemplazo. Se estima el valor de reemplazar la propiedad al término del horizonte de proyección y este valor se ajusta con la depreciación acumulada durante ese periodo. El segundo procedimiento es utilizar múltiplos. El más común es el gross yield. Si queremos utilizar el gross yield, lo que haríamos sería multiplicar el gross potential income, o sea, el ingreso potencial bruto que se estima para el primer año de la perpetuidad, multiplicar ese gross potential income por el gross yield y eso nos daría el valor de la propiedad en el último año del horizonte de proyección. Y la tercera posibilidad son las perpetuidades, que es precisamente en donde nos enfocaremos en esta presentación. En nuestro caso, el valor presente de la perpetuidad viene dado por la suma de los valores presentes de varios componentes. Los componentes son, en primer lugar, el ingreso potencial bruto ajustado después del horizonte, que ya lo explicaremos. El segundo componente son los gastos y recuperaciones periódicos. Luego viene el mantenimiento mayor, que ocurre con cierta periodicidad. Y por último, los costos de remodelación integral que tienen lugar con una frecuencia muy espaciada en el tiempo. Elaboremos entonces sobre cada uno de estos componentes. Comencemos con el gross income potencial ajustado. Viene dado por el valor presente del gross income potencial ajustándolo mediante la suma de otros ingresos y la resta de las pérdidas y los impuestos. Y ese valor crece a una tasa inflacionaria en perpetuidad. A este valor presente hay que añadir otro valor presente que corresponde al escudo fiscal asociado con la depreciación, el cual se descuenta a la tasa libre de riesgo. Como vemos en esta fórmula aquí abajo, entonces el valor presente en el año N, es decir, en el último año del horizonte de proyección, de este componente del valor terminal, viene dado por esta expresión. El primer término corresponde al valor presente del valor del ingreso potencial ajustado después de impuestos y descontado al gross yield, que lo vemos aquí. Y el segundo término es simplemente el valor presente del escudo fiscal correspondiente a la depreciación. Bueno, el segundo componente del valor terminal son los gastos y recuperaciones. Estos son simplemente los gastos periódicos para mantener la edificación y que se expresan como una perpetuidad que crece a una cierta tasa, normalmente la inflación. Entonces, esta perpetuidad se descuenta a la tasa libre de riesgo. Por simplicidad, incluimos las recuperaciones como parte de esta partida, aunque en rigor las recuperaciones están también correlacionadas con el ingreso bruto potencial y por tanto, si queremos ser rigurosos, las recuperaciones tendríamos que descontarlas a una tasa que estaría en algún lugar entre la tasa libre de riesgo y la tasa implícita en el gross yield.
Sin embargo, dado que las recuperaciones normalmente no son tan importantes, nosotros simplificamos incluyéndolas en los gastos y descontándolas a la tasa libre de riesgo. El tercer componente es el mantenimiento mayor y también pues la remodelación integral. Son realmente el tercero y el cuarto componente. Comencemos con la remodelación integral. Suponemos que la remodelación integral tiene lugar cada T años y teniendo lugar la primera, M años después del horizonte de proyección, que viene dado por la letra N. Y suponemos que el coste de remodelación integral en el año M, es decir, en el primer año en que tiene lugar, viene dado por esta variable CIRM. Podemos demostrar que el valor presente del costo de remodelación en el año N, es decir, en el último año del horizonte de proyección, viene dado por esta fórmula que tenemos aquí. Que como ven tiene dos componentes. Un componente corresponde al propio costo de remodelación después de impuestos y el segundo componente corresponde al escudo fiscal de la depreciación. La interpretación de cada una de estas variables la tenemos en esta tabla, ¿no? Básicamente n, la variable n corresponde al horizonte de proyección, el número de años que estamos proyectando. M corresponde al momento, el año en que tiene lugar la primera remodelación integral. G es la tasa de crecimiento, que generalmente es la inflación esperada. CMIR, como dijimos antes, es el coste de la primera remodelación integral que tiene lugar en el año M. TC es la tasa de impuesto corporativa. T es la frecuencia de remodelación integral, es decir, con qué frecuencia la remodelación integral tiene lugar. TIR es el porcentaje de la depreciación total que corresponde a la remodelación integral. Y DN es la depreciación total estimada en el año N. Bueno, la fórmula para el mantenimiento mayor es exactamente la misma, lo único que cambiamos CIR por mantenimiento mayor en el primer año en que el mantenimiento mayor tendrá lugar, pero la fórmula es idéntica a esta. Ilustremos con un ejemplo. Supongamos que tenemos una propiedad cuyo horizonte de proyección son 15 años. El ingreso bruto ajustado, que viene dado por el Gross Effective Income más los otros ingresos, en el primer año de la perpetuidad, es decir, el año 16, es de 8 millones. La tasa de impuestos corporativos es 30%, el Gross Yield es 7%. Los gastos y recuperaciones en el primer año de la perpetuidad, el año 16, son de 120.000. El mantenimiento mayor, el primer año que tiene lugar, es de 2 millones en el año 15, que es justamente el último año de la proyección. La remodelación integral, el primer año en que tiene lugar, que es en el año 30, es decir, 15 años después de la proyección, se estima en 25 millones. La tasa libre de riesgo es del 5%, la tasa de inflación es del 2%. La depreciación estimada en el primer año de la perpetuidad es de 100.000, es decir, en el año 16. El porcentaje de la depreciación que corresponde a mantenimiento mayor es del 20%. Y el porcentaje que corresponde a la remodelación integral es del 80%. Bueno, haciendo los cálculos, bueno, en primer lugar calculamos el valor presente del ingreso potencial bruto ajustado, que como vimos antes se calcula por esta fórmula. Simplemente lo dividimos en dos términos. El primer término, que corresponde a los ingresos brutos ajustados, es, bueno, el valor presente es de 80 millones en el año 15, es decir, el último año de la proyección. Y el segundo término, que corresponde a la depreciación, al tax shield de la depreciación, al escudo fiscal de la depreciación, es 600.000 también en el año 15. Después traemos eso a valor presente en el año 0 y tenemos que el valor presente del ingreso bruto potencial ajustado es de 22.251.654. Luego trabajamos en los gastos y recuperaciones. Bueno, el valor presente de los gastos y recuperaciones se calcula con esta fórmula, es simplemente el valor presente de una perpetuidad que crece a la tasa de inflación y se descuenta a la tasa libre de riesgo. Bueno, el valor presente de los gastos y recuperaciones es de 4 millones en el año 15. El mantenimiento mayor es la fórmula que habíamos visto también anteriormente. Simplemente, entonces, aplicando esa fórmula, el valor presente del mantenimiento mayor en el año 15
es de 5.683.433. Y también aplicamos una fórmula similar para la remodelación integral. Eso nos da 14.722.054 también en el año 15. Bueno, luego sumamos todas estas partidas, los 4 millones, los 5.600.000 y los 14.700.000, y los descontamos al año 0 para obtener el valor presente de los egresos, que viene siendo 11.739.457. El neto entonces es 10.512.197, que corresponde al valor terminal en el año 0. Concluimos entonces que, bueno, en esta presentación hemos mostrado cómo el valor terminal de una propiedad comercial, cuando este valor terminal se comporta como una perpetuidad creciente, puede ser estimado como la suma de 4 perpetuidades: el gross income potencial ajustado, los gastos y recuperaciones periódicos, el mantenimiento mayor y los costos de remodelación integral. Bueno, y eso es todo lo que teníamos que decir en el día de hoy. Muchas gracias.